Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de Primero Básico. Vamos a la guía número 2 con los temas y definición de métodos de investigación. Vamos a ver cuál es la definición de los métodos de investigación. Dice que es un conjunto de procedimientos y elementos que están ligados entre sí para la consecución de objetivos previamente determinados. Son la sucesión de procesos que se ejecutan para comprobar hipótesis o supuestos que explican o predicen propiedades, relaciones y conductas desconocidas antes del inicio de la investigación. Un método de investigación científica es una orientación racional capaz de resolver problemas nuevos para la ciencia. Ahí tenemos varios métodos. Por ejemplo, este método, el método cuantitativo, que está basado en una investigación empírica. Analista basa sus estudios en números estadísticos para dar respuestas a una causa y efecto concretas. La investigación cuantitativa tiene como objeto obtener respuestas de la población a preguntas específicas. Un enfoque cuantitativo tiene como objeto la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible y obtener un entendimiento lo más profundo posible. Tenemos también el método inductivo. El método inductivo es el que empleamos cuando de una observación de los hechos particulares obtenemos proporciones generales, como por ejemplo acá. La observación y se observan los perros, si estamos observando perros. Un patrón de los perros es que mueven la cola. La teoría para un método inductivo es que todos los perros mueven la cola. También en el método inductivo podemos mejorar, continuar, planificación, organización y ejecución de planes. El método deductivo. El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como verdaderos para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones. Acá podemos tener la deducción, o sea, una hipótesis. Podemos tener una contrastación. ¿Qué es una contrastación? Son las teorías, leyes y modelos de la hipótesis que tenemos. Y al final vamos a tener una inducción, que son los hechos o una realidad. Acá tenemos otra forma del método deductivo. Dice que se parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas. Como por ejemplo, la premisa sería acá, todos los hombres son seres vivos. La premisa 2 sería, Albert Einstein es un hombre. La conclusión, Albert Einstein es un ser vivo. Estamos dando la premisa para llegar a una conclusión lógica. La conclusión lógica acá es que Albert Einstein es un ser vivo. Método científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establece relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permite obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. En el método científico podemos tomar en cuenta estas partes: la observación, inducción, la hipótesis, experimentación, un análisis y la conclusión. El método comparativo. El método comparativo, como lo dice, va a comparar, de la comparación o contrastación. Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ellos sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo, como por ejemplo el iPhone o iPad o versus el Android. Eso significa que estos dos son diferentes. Uno tiene más capacidad que el otro. Uno nos puede funcionar mejor para la tecnología que el otro. Y tenemos otro ejemplo allá. Él está muy cansado. Él está cansadísimo.
Estamos dando dos comparaciones. Él está cansado, pero no es para llegar a la cama, ni para dormirse, ni para estar sentado, pero sí se siente cansado. Él está cansadísimo, ya está, la persona, si observan ahí, ya está dormida porque ya no aguanta más y se durmió. Estamos comparando y de esta manera estamos llegando a establecer una conclusión. También tenemos ahí que en el método comparativo tenemos estas fases, las fases de investigación social. Las fases o partes de investigación social, la número 1 es definición del problema. La 2 es el objeto o hipótesis. La 3, marco teórico. 4, diseño metodológico. 5, trabajo de campo. 6, análisis e interpretación de resultados. Al decir definición del problema, su caracterización del problema, delimitación, población temporal, territorial y conceptual, formulación técnica. Marco teórico, ¿qué antecedentes existen sobre el problema? Cómo se ha tratado los conceptos y las teorías vinculadas al problema. Objetos o hipótesis, al decir los objetos, preguntas generales y específicas que queremos responder con la investigación. Las hipótesis, postulados de relación entre variables. Diseño metodológico, elección de un método de recogida de datos, diseño de las técnicas y de los instrumentos de medición, estrategias de medición y análisis de información. Trabajo de campo, es donde se planifica del trabajo recogido de la información, grabación de la información, al decir que vamos a recoger todo lo que estamos investigando. Análisis e interpretación de resultados, transmite y organiza de los datos, es la organización de los datos, amplificación de técnicas de análisis, contraste de hipótesis o identificación, hallazgos acordes a los objetivos, interpretación de los resultados. Esas son las fases de la investigación social. Tenemos también lo que son las técnicas. En las técnicas de la investigación, son procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. Tenemos varias clases de técnicas de investigación, entre ellas la entrevista, la encuesta, tenemos el fichaje. Vamos a ver qué es la entrevista. La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo. Los resultados a lograr en la misión depende en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. La encuesta. La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto, seleccionando en una muestra sobre un asunto dado. El fichaje. El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica. Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en la investigación, por lo cual constituye un valioso auxiliar en esta tarea. Ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. Es como cuando nos ponían en la primaria y nos decían, traigan una ficha y vamos a hablar acerca de algún personaje, pero lo vamos a resumir. Esa es una técnica del fichaje. El cuestionario. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Posible observar los hechos a través de la valoración que se hace en el mismo, el cuestionario o entrevistado, limitándose a la investigación o a las valoraciones subjetivas de este. Ahí tenemos un ejemplo de cómo es el fichaje. El test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta. Tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad.
la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona. Inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc. A través de preguntas, las actividades, manipulación, etcétera, que son observadas y evaluadas por el investigador. Eso significa el test. Gracias, chicos, por su atención. Les voy a sacar de sus dudas el día de la clase, por si las tienen, y les voy a ampliar más acerca de este tema.